Bien, amigos, tenemos como invitado al ingeniero Ramón Albuquerque. Ramón Albuquerque, posiblemente algunas personas que siguen la revista estén pensando en que el tema obligado es Donald Trump. Sin embargo, por lo que a mí respecta, sabemos perfectamente cómo piensa Ramón Albuquerque y además, primero Dios y después sus santos. Nosotros tenemos aquí una agenda muy difícil, muy compleja y muy incierta, que Ramón Albuquerque podría ayudarnos a descifrarla. El día 16 de mayo del 2028 vamos a tener elecciones. El presidente de la República, la Constitución prevé que no se podía reelegir más de 2 periodos. Sin embargo, él prefirió ponerle un candado adicional en que no pueda ni pensarse en una reforma para reelección. Con esa condición nos pone a nosotros en un partido que esté en el gobierno, que es natural que quiere que siga en el gobierno, que es natural que el presidente que no se va a elegir quiera seguridad al salir del gobierno, que quiera cierta influencia para evitar un trato inadecuado y, como es natural, quiere que su partido, el Revolucionario Moderno, siga en el poder, creemos nosotros, y que no hay ningún pacto para que haya alternabilidad de poder. En esa dirección, nosotros no tenemos ningún empacho en decir que si aquí se busca quizás al dominicano con mayor capacidad para dirigir este país, yo particularmente puedo decir que a lo mejor yo tengo preferencias porque soy amigo de Carolina, porque soy amigo de Lobatón, pero no tengo ningún empacho en decir que la persona más capaz y que se ha preparado mejor y que tiene más experiencia para dirigir República Dominicana en esta coyuntura sería Ramón Albuquerque. ¿Por qué? Porque Ramón Albuquerque tiene una serie de condiciones que desde que fue director de Indotec, que es el Instituto de Tecnología que trabaja para el Banco, depende del Banco Central. Ahí comenzó, que yo supe su carrera. Luego fue secretario técnico de la presidencia, fue senador por su provincia, fue presidente del partido. Y en un momento, sobre todo para mí ese Senado, se discutieron los principales proyectos, se aprobaron más importantes, salud, energía, proyectos que si el presidente del Senado hubiese convertido eso en una fuente de ingreso en el orden personal, eso de exoneracioncitas y pendejadas hubieran quedado cortas, hubiera conseguido lo que hubiera querido. Sin embargo, honestidad, buena administración, siempre hizo lo que tenía que hacer. Ahora, nosotros estamos en manos de una generación que está llena de buenas intenciones y creo que hasta mejor que sus propios progenitores, porque quizá alguno se ha capacitado, pero si vamos a competir es difícil. Entonces, nosotros quisiéramos hablar de algo que nadie nos dice. Aquí se desapareció el programa de gobierno, nadie te habla de programa de gobierno, nadie te dice, ¿qué haría con la energía? Hay que privatizarla. Dios me diga lo que sí hay que hacerlo, como hizo Donald Trump, muchísimas cosas que un troglodita, pero lo está haciendo. ¿Para quién está gobernando? Para Estados Unidos. Él no está gobernando para nosotros ni para inmigrantes. Es para los americanos, blancos, protestantes, comerciantes, empresarios. Eso es lo que él es. Un americano puro. Él no es de Uvilla, déjame defender a la gente de allá de Uvilla, amigos de no, tú estás loco. Está muy claro. Que desaparezcan del mapa. Señores, Ramón Albuquerque
cómo él ve, no él, no, ese panorama de estos 4 años con una mayoría congresual que no pueden hacer la reforma, con una economía que necesita de ingresos y tiene que buscarlo en poquito, ponerle al motor un casco, ponerle un... Háblenos de esas cosas. ¿Cómo usted en su país a la distancia? Bueno, muchas gracias y por las implicaciones de esa casi disertación que ha hecho, que no merezco, pero que agradezco profundamente. Es cierto, la República Dominicana, como el mundo entero, está envuelto en una incertidumbre porque se está refundando los conceptos fundamentales sobre los cuales se ha manejado el mundo en materia económica. Fue en 1948 en Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, tras la formación de las Naciones Unidas en San Francisco, California, que se crean las bases para el desarrollo, primero la reconstrucción y luego el desarrollo del mundo que había quedado hecho trizas. Estados Unidos emergió de la Segunda Guerra Mundial con el 50% del PIB, del Producto Interno Bruto de todo el mundo. Por eso es que es el dólar la moneda que sirve como unidad de medida de valores, diferimiento de pago y además como medio de pago, que el mundo entero aceptó en aquella reunión de 1948 en Bretton Woods, que fuera el dólar. El Lord Maynard Keynes, el gran economista premio Nobel de Gran Bretaña, llevó a esa reunión un plan para crear una especie de estructura o entidad para compensar los déficits y los superávit entre las naciones, porque hay que decir que la Segunda Guerra Mundial fue la primera vez que surgió el principio de la igualdad de derechos entre las naciones. Antes, las naciones poderosas invadían a las débiles para cobrarles deudas y todo eso, y los abogados en derecho saben que fue después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los logros de la Segunda Guerra Mundial es la igualdad entre las naciones, y por eso está St. Kitts, vale un voto en las Naciones Unidas como lo vale Estados Unidos o China. En medio de esta situación surge China, es creado y estimulado por el propio Estados Unidos. Estados Unidos ahí mismo lanza la globalización de la economía, lanza también las leyes estas de crear entidades como el Indotel. ¿Pero por qué lo crea? Porque se había universalizado las comunicaciones, la movilidad virtual, el mundo se hizo un espacio reducido, entonces tenían que haber leyes en cada país muy parecidas, porque ahí empezaron los grandes flujos de dinero. Lamentablemente en República Dominicana se aprobó la ley de telecomunicaciones y eso no le dio al país un centavo porque los gobiernos regalaron las frecuencias a sus amigos cuando eso estaba pautado para que generara cuando menos 7,000 millones de dólares. Y nunca se ha limpiado ni se ha hecho. Eso fue uno de los últimos saqueos. Ingeniero, siga así mismo, pero incluye lo siguiente. Hay una serie de términos que yo le garantizo que si nosotros sentamos ahí, en esos 6 sillones, 6 precandidatos, y se le pregunte solamente, ¿qué es criptomoneda? ¿Qué tiene que ver eso con la economía del mundo ahora mismo? ¿Qué hizo El Salvador? ¿Qué anunció este hombre en Estados Unidos? ¿Y en qué punto estamos pasados? Si te dicen a ti, ¿por qué nosotros estamos hablando apagones desde hace 50 años? Si no sirve, se votan, que lo voten de una vez, que esto no vale ni una. Claro. Cuando Trujillo cogió...
Meta eso ahí. Porque que nadie te dice a ti eso. Solo quiero hacer esa pequeña introducción para llegar al punto de qué es lo que está pasando en el mundo. Kissinger, en 1971, se da cuenta, ese gran geopolítico, esa mente estratégica, cibernética impresionante, y ve que allá hay 840 millones de habitantes. Esa era la población de China en 1986, 85, y dice, están durmiendo y muriéndose de hambre con los disparates, los planes disparatados de Mao Zedong y la lucha y la guerra con Deng Xiaoping y tantos más. Entonces dice, Estados Unidos, despertemos este gigante durmiendo y vamos a tener ahí uno de los mercados más grandes. Y así mismo fue. Pero en el proceso de Estados Unidos ampliar su mercado y hacerse más multitrillonario, también China aprendió, y su gran genio dormido, porque China había sido la nación más avanzada del mundo hasta el 1850, cuando se cerró por el acoso de las potencias occidentales, y luego las guerras internas las convirtieron en un estropajo, hasta que llegó Mao Zedong en 1949, toma el poder, y de ahí empiezan los planes quinquenales a fracasar, hasta que Deng Xiaoping en 1973 crea el principio de una nación y dos sistemas. Gobierna el Partido Comunista, no hay discusión del poder del partido, pero vamos a aplicar una productividad y una creatividad propia del capitalismo, donde el individualismo y el deseo de competir crea un alto nivel de eficiencia. Bueno, y así es que viene Kissinger, despierta el elefante, y ahora el elefante tiene una economía mayor que la de Estados Unidos, porque lo único que Estados Unidos ahora mismo le lleva a China es el armamentismo, porque ya está científicamente, en términos del dominio de la inteligencia artificial y en términos del dominio del IoT, del Internet de las cosas, o Internet of Things. En todo esto, ya China, además de que se le fue adelante produciendo el 75 al 80% de los elementos metálicos o de los elementos químicos propios necesarios para la inteligencia artificial, que se extraen de las tierras raras. Entonces, el mundo está en una encrucijada. Un monstruo que todavía es muy poderoso, pero que se aferra a su grandeza y no quiere decaer. Y otro que ya le comió los caramelos, que ya es la fábrica del mundo y que ya se prepara hasta militarmente, y dentro de poco no habrá diferencia, y dentro de poco, como le ha superado económicamente, le va a superar tecnológicamente. ¿Logrará Estados Unidos esto? Trump está haciendo lo imposible para que Estados Unidos no pase a segundo, tercer o cuarto lugar y no sea una potencia más. Si los grandes están en incertidumbre, los pequeños mucho más. Y por eso República Dominicana hoy se encuentra sumido en una informalidad de su economía de un 58, casi 60%, con un Estado que hace esfuerzo por modernizarse, consciente de la pésima calidad de la educación, de la salud, del descuido de los recursos naturales, del desempleo y sobre todo de los bajísimos salarios en un mundo interconectado, porque los dominicanos ven por la internet lo mediocre que son sus salarios, la vida mediocre que tienen y que no merecen. Los dominicanos lo ven. Entonces se miden y han visto que si nos dan una rendija, abrimos un boquete, porque Estados Unidos no dejaba que los peloteros entraran
a las grandes ligas, pero en 1956 se equivocaron con Osvaldo Virgil y ya la última serie mundial no lo hubieran podido celebrar si no es si hubieran prescindido de los estelares dominicanos. Esa serie llamada mundial hubiera sido muy empañada. Pero de la misma manera, ¿cómo es posible que un país tan pequeñito esté dominando al mundo en su ritmo, en su diversión, como es con la bachata, con el merengue, u otra serie de ritmos rarísimos aquí, pero que enloquece al mundo? Entonces nosotros sabemos que o le damos respuesta a los dominicanos o algo surgirá, porque si algo han demostrado los dominicanos es que son pacientes y de buenas costumbres, pero también han demostrado brillantez y valor, porque a final de cuentas nadie se va a resignar a una vida mediocre en un país rico por una serie de intereses que se oponen a todo lo que, cada vez que se habla de salario, no, pero espérense que tenemos una baja productividad, pero entonces en zona franca, las zonas francas aquí casi no caben las empresas, pero buscando que la falta de productividad del dominicano, o es que cuando entran a la cerca de la zona franca entonces tienen alta productividad, o es que hay alguna magia. Eso es un cuento. Lo que pasa es que es más rentable para las empresas pagar estos salarios de pobreza, de hambre, y entonces en esto hay que redefinir el país. Y para eso es que se necesita un buen presidente. Yo ni siquiera me soñaba que me iban a hablar de esto, pero ante esta situación de que el presidente de la República no va y que ha dado un salto a la prosperidad, ya Luis Abinader no se le vea como un político cualquiera, porque yo mismo estaba mirándolo y chequeándolo, y será verdad que este hombre dominicano, nacido aquí, con las mañas y las virtudes nuestras, será capaz de que en el momento en que tiene más prestigio, más fuerzas políticas, más todo, destruidos los otros partidos de oposición por corruptos, por bandoleros, entonces él casi reinando solo, partidos que algún día se recompondrán, pero lo cierto es que en la política nacional, cuando un partido sale como salió el PLD y su atlátero y su creación secundaria, que es la fuerza del pueblo, cuando esos partidos salen por las causas que fueron echados y que ahora se confirmen en los tribunales y tantas cosas más, volver al poder les tomará posiblemente 3 lustros o tal vez más. Entonces esto quiere decir que el espacio es del liderazgo de Luis Abinader, y con este salto a la prosperidad, es un prócer, porque ¿qué otro dominicano, teniéndolo todo, juventud, hasta buen mozo, poderoso, líder indiscutible e indiscutible, se ha cerrado el paso por amor a la historia y a la grandeza y a estas cosas? Eso es cierto, aunque a usted no le guste oír eso, pero es como que yo no dijera que Trump, a pesar de todo, ha demostrado que es un tipo irreductible, me guste o no me guste. Entonces, perdón, para que tenga contenido, quiero decir que República Dominicana, el PRM, necesita prepararse bien, y más ahora con esto de esas candidaturas independientes, que ya los partidos tienen que ser más humildes, menos opresores y menos represivos y menos exclusivistas, porque cualquiera se le zafa con una buena causa y le sustrae, no que vaya a ganar las elecciones, pero lo puede hacer perder. Entonces, es un mensaje directo y abierto que tiene que aprenderlo todo el mundo. Y el que no lo aprende se puede suicidar. Usted no puede cerrarle el paso a nadie
por tener una camarilla dentro de un partido, porque le puede salir muy caro con esa salida del Tribunal Constitucional. Entonces, ahora yo diría como Lula, yo tengo mi edad, pero el culpable de esa edad mía es mi fecha de nacimiento, no soy yo, porque la fecha de nacimiento me precedió a mí mismo. Pero como dice Lula, tengo 30 años en términos de energía, no sé ni cómo, y 20 años en términos de capacidad, de idea, de creatividad. Y los otros que tienen pleno derecho, los más jóvenes, pero tienen que demostrar que su juventud es útil, porque la edad seca, sin talento, lo que es un atrevimiento mayúsculo, esto es que hay que demostrar de qué usted sabe, qué sabe, cómo lo ha usado. Usted ha estado en el poder como lo he estado yo, y me han llevado decenas y que si o cuánto, mire por lo que ya usted hizo, esa ley tan maravillosa, mire, no, pero yo no quiero ese dinero. Pero mire que esto es, digo, no, es que nada que yo haya hecho en mis funciones para lo que el pueblo me eligió, a mí se me está permitido aceptar dinero. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no, pero que esto es entre nosotros, sí, pero excepto que usted quiera decirlo. Desde que usted lo diga ya, yo soy un... Entonces los otros pueden interpretarlo. Entonces los pueblos tienen que valorar lo que tienen. Nosotros tampoco vamos a hacer una rebatiña por esto, porque todos vinimos aquí a cumplir un ciclo de vida y nadie es imprescindible. Nosotros no nos consideramos imprescindibles, pero vamos a preparar nuestro folleto para decir lo que hemos hecho. De las 58 leyes principales del país, nosotros somos autor de 34, aunque a usted le parezca raro. Busque la ley de seguridad social, a ver cuál fue el principal promotor. Busque la ley de salud, a ver cuál fue, estuvo entre el principal promotor. Busque la ley de hidrocarburos, a ver si hubo otro promotor que no fuera él. Busque la ley general de electricidad. En fin, hasta el Instituto de la Uva, allá en Neiva. Es decir, que es impresionante porque hemos ido a trabajar en esto. Y tenemos también, podemos decirlo con humildad, cómo nos contratan para diseñar proyectos mayores en la región, pagándonos sumas que pocos dominicanos pueden hacerlo. Entonces, tenemos una madurez útil, una madurez emocionada. Los dominicanos salen a buscar el amparo de otra nacionalidad y sobre todo de Estados Unidos. Nosotros, jovencitos, cuando mi primera hija Mónica iba a nacer, a mi esposa Sandra, yo le dije, mira, y nosotros vinimos a buscar nacionalidad de Estados Unidos, cuando nos sentimos tan orgullosos de ser dominicanos. Sí, a mí me gustaría dar a luz en República Dominicana para que nuestra hija sea dominicana, pero no tenemos dinero para el ticket. Digo, no, yo voy a hablar con el decano de la universidad de Kansas, y nos permitió trabajar en la cafetería, y yo suapeaba para ganarnos el ticket y $500 para que nuestra hija naciera aquí, porque el compromiso de nosotros es solo con este país. Pero el debate va a ser interesante. Aquí hay que atacar, por ejemplo, esto de los recursos naturales, la explotación de los recursos mineros. Los países no solo tienen que hacerlo por ellos mismos cuando puedan. Si buscan la asesoría, la sociedad, la participación con alianzas público-privadas, empresas extranjeras, no debe ser dejándose humillar como ese contrato mediante el cual se regaló el oro y la plata. Cada vez que lo leo me indigno más. Eso que hizo Leonel Fernández, que terminaron aprobando esos contratos sin leerlo.
Y entonces, como si el oro nos pesara, una explotación distinta a todas las otras, Julito. Porque tú sabes, porque desde que yo era jovencito y tú también, tú estabas metido en el Congreso y poca gente tiene un dominio de las cosas que han pasado en este país como tú. Pero cuando una empresa viene, obtiene una concesión de exploración y descubre un yacimiento y le dan una concesión de explotación, eso es una cosa. Porque esa empresa fue la que descubrió ese yacimiento. Pudiéramos decir que sin su trabajo no se hubiese descubierto y por tanto no tendría el país ese patrimonio. Pero en el caso de el oro y la plata y los metales de Pueblo Viejo, resulta que fue la Rosario Dominicana, empresa del Estado Dominicano, la que descubrió el yacimiento de los sulfuros y lo evaluó. Es decir, que por eso lo declararon reserva fiscal. Cuando era de óxido, después que hicieron sulfuro, fue la Rosario. Mientras explotábamos los óxidos, a mí me tocó por varios años ser el coordinador de los centros de investigación que investigaban los sulfuros para poder determinar el diagrama de flujo mediante el cual le sacamos el oro, la plata y los metales que hoy se hace. Hasta la tecnología la tenían. ¿Y cómo se le ocurre al gobierno de Leonel Fernández regalar eso de esa manera? Entonces hay que darle un giro en ese aspecto. Igual que lo de los recursos forestales. No tenemos tiempo en un programa generoso como este, pero corto, para desplegar todo eso. Pero oportunamente vamos a tener unos elementos, un conjunto de elementos para que el pueblo dominicano sepa que en 8 años, 8 años, no tiene que ser el mismo presidente. Este país se puede cambiar de arriba a abajo, pero hay que dedicarse a pensar creativamente en beneficio de los pobres. Por ejemplo, los ricos viven verticalmente, porque hacia arriba los solares son gratis, pero los pobres viven uno al lado del otro en ranchitos o a lo sumo en casitas de 4 o 5 pisos. Entonces, vivir así es demasiado caro. Yo hice un estudio con Cristo Rey, esto es un ejemplo. Tiene 2 millones de metros cuadrados, 2 kilómetros cuadrados y 65,000 personas, 32,000 familias, más o menos 28,000 familias. Si usted allí construyera edificios de 20 pisos hacia arriba, con 120 edificios, usted pudiera poner todo Cristo Rey a vivir como fantasía. Las calles que son tugurios, hacerle bulevares. ¿Por qué? Porque 120 edificios... Vamos, te voy a decir todo esto. Como cada edificio lo que tendría 1,000 metros cuadrados, si tú haces 120, serían 120,000, pero toma nota, es que hay 2 millones de metros cuadrados. Entonces, allí tú le pudieras hacer todas las áreas verdes, todo, y entonces poder hacer tantos edificios adicionales, todo financiado con la banca privada, sin que el Estado ponga un centavo, y la ganancia de esa construcción serviría para darle a cada persona, familia que vive allí, 800,000 pesos. Oiga, es que como pensamos solo en grandes cosas que den dinero para los ricos, a nadie se le ocurre pensar en grandes cosas que den mucho dinero para los pobres. Ingeniero, ahorita identificó muy bien lo que debe hacer el PRM de cara al 28, pero a mí me gustaría saber qué debe hacer el gobierno de Luis Abinader ante los desafíos que señaló el doctor y algunos que usted mencionó para darle continuidad y poder tener el 28. Yo soy de decisión firme. Nosotros buscando un espacio muy propio y buscando
diferenciación participamos en las primarias pasadas, sabiendo que las iba a ganar el presidente. ¿Por qué? Porque la pandemia que golpeó al mundo entero, que nos dejó a todos turulatos, la superó de manera impresionante, y ese resultado electoral fue un reconocimiento a todo eso. La gente, sobre todo la oposición, ha insistido en hacer creer que del 16 de mayo para acá, como que el país ha entrado en crisis, y no es verdad. ¿Cuál es la crisis que hay ahora? Este es un país en crisis porque tiene un alto porcentaje de desempleo, porque el 58% es informal, porque tiene apagones innecesarios, inexplicables y humillantes, porque el sistema educativo es pésimo, porque no hay cuidado de los recursos naturales ni del medio ambiente, una serie de cosas. Este es un país en crisis, pero no es que se ha agravado una crisis de las elecciones para acá. Entonces, todo PRMista con buen sentido, lo primero que tiene que hacer, no está hablando de próximas elecciones, es defender lo que está, porque si esto que tenemos no lo cuidamos y no lo vendemos bien y le explicamos a la gente para que la gente lo valore, puede ser que los dominicanos tengan lo mejor, pero si no lo advierten o no se dan cuenta, no lo creen. Te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo me decía el director de INAVIE, darle un desayuno, un almuerzo y una merienda a cada niño cuesta 220 pesos, pero al mes cuesta 5,000. Yo le dije, ¿y usted le ha explicado a las familias que tienen un hijo en la escuela que usted le da 5,000 pesos en comida cada mes, 60,000 al año? Y que además de eso le da los uniformes, le da esto y ahora también el transporte en el traje. Entonces cada niño se le está dando tal vez 80 o 90,000 pesos, y la familia que tiene 3, entonces se le está dando 270,000 pesos. Pero usted se lo ha explicado a la gente. Porque cuidado si ellos creen... ¿Y por qué no se lo entregan en efectivo a la familia? Sí. No, porque entonces lo tendrían que gastar para recibir esos mismos servicios. Entonces, y además, tal vez muchos no lo gastarían bien. Exacto. Sí. No, ni el funcionario Entonces, tampoco. Pero algunos padres inconscientes hasta se lo beberían y no educarían a sus hijos bien. Y que me perdonen mucho, que no tengo... Pero bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que lo principal ahora es defender lo que se tiene, seguir haciéndolo bien y en muchos casos mejorarlo. Eso de la crisis eléctrica hay que explicarlo bien, como decía. 2 millones de estudiantes que le den 300,000 pesos al año, ¿cuánto es? Así mismo es. Por eso el presupuesto de INAVIE es 33,000 millones. Son 1.8 que se le da, casi. Y eso que la tanda extendida... que todavía no está funcionando bien, porque ahí hay muchas horas perdidas y que hay que expandir la creatividad para llenarla de contenido. De manera que por eso nosotros decimos, lo principal ahora no es desatar una búsqueda de candidatura, sino servir de contrafuerte, servir de apoyo desde la posición que tenga. Yo no tengo ministerio. Usted sabe más que nadie que de una voz de un medio no se cambia, no se hace cosas. Hay que estar en el palacio para mandar. Pero claro, desde el poder es que se hacen las cosas, los cambios. Entonces no me digan que no hay candidatura, hay candidatura ahora. No, pero quiero yo decir que lo principal es concentrarse en justificar esta obra de gobierno, explicarla bien para que el pueblo la entienda, y como partido nos dé su confianza otra vez en el 28, que no en política. Mire, Clinton hizo uno de los gobiernos más impresionantes en la historia de Estados Unidos. Yo decía en los análisis, Clinton, que él se buscó
buscó un ministro de energía que andaba de país, de los miembros de la OPEP y todos los países productores de petróleo, y durante 8 años mantuvo el precio de la energía al más bajo nivel posible. El barril de petróleo llegó a costar $10 en el gobierno de Cuando de se ha Bill tenido, Clinton. cuando se ha tenido que ser teórico, usted lo ha sido. Cuando ha tenido que ser práctico. Ingeniero Ramón Alburquerque y Ramírez, Así mismo. díganos una cosa. ¿Cuánto es que vale una campaña política? Bueno, mire, ¿Cuánto es que vale y dónde lo vamos a...? Y si en caso de que ese partido no entienda quién es su candidato, ¿nos vamos para otro sitio? no, pero nosotros ahora confirmamos que somos más PRMistas que si somos el que lo ideó y nos contamos entre quienes lo fundamos, ¿cómo vamos a estar? ¿De qué vale la vaina? Pero, ¿cuál es el costo? Mire, si hay algo que los dominicanos nunca nos hemos querido sentar a conocer, nosotros hemos hecho muchos cálculos y lo que se gasta en las campañas políticas, fuera de lo que gasta la Junta y de lo que oficialmente dicen como que gastaron los candidatos y los precandidatos, es una cantidad de dinero impresionante, porque nada energiza más al ser humano que el poder, que la búsqueda Y si del aparece poder. un narco o un suplidor que diga, ¿cuánto es que tú necesitas? Pero eso nosotros, a lo largo de nuestra vida, el único que se me acercó mucho fue el Fituri. ¿Quién? El Fituri, Ah, aquel famoso sí, Libio. que le decían suizo, que ayudó a Leonel, a Hipólito, y que entonces me buscó, un día fue a mi casa, me dijo, quiero hablar contigo. Me lo había presentado Hipólito, y me dijo, quiero financiarte tu campaña, pero voy primero a Alemania, toma esta ayuda, y puedo decir, me dio 2 millones. Se nos murió Medajem El Fituri. Sí, así Señores, mismo fue. Cuando vino, los me invito, dijo, mira, los me invito dijeron- a ver los domingos a Ramón Alburquerque en un espacio precioso que tiene en el 4. ¿Qué horario tiene? Sabiduría Popular, de 10 de la mañana a 12. Un programa... 2 horas. Muy bien producido. Muy bien con producido. Una juventud Con que un tema tenemos. bien específico. Sí, sí. Ramón, sí, muy gracias. bien. Ah, bueno, Muy pues, amable. Me invita para entonces cuando estemos en A campaña. cada rato para que me Debemos diga. hacer la campaña desde aquí. Aquí es que se va a hacer. Bueno, porque Oh. solo a ti se te ocurre llamarme de que para hablar de otras cosas y mire de lo que hablamos. El pleito es con Leonel Fernández, no se apure.